¿Qué estuvimos viendo la clase anterior? Obviamente, la perspectiva de los comportamientos éticos y antiéticos, pero iniciamos revisando un poco lo que se refiere a la ética y a la moral. Vamos a iniciar esta clase recapitulando lo que vimos la clase anterior. Entonces, ayúdeme, Isaac, ¿cuál era la diferencia entre ética y moral? O sea, que la moral, o sea, es algo que está en nosotros, o sea, que nos hace saber lo que está bien y lo que está mal. O sea, que nos hace, o sea, nosotros sentir que si algo está bien o si hemos hecho algo mal. ¿Y la ética? Y la ética, o sea, o sea, que la gente reconozca que algo hicimos mal o algo así. Por ahí nos perdimos un poco con ética. En la moral, algunos elementos tomó, pero todavía nos faltan. Señor Mora, Steven, diferencia entre ética y moral. La ética es más a nivel profesional y la moral a nivel personal. No tanto. Una persona puede ser ética siempre y cuando haya reflexión. Vamos a retomar desde ahí. ¿Alguien más? Ética y moral. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué anotaron? No tenemos que recapitular desde el principio. Lisa, ¿no puede aceptar en otro dispositivo, por favor? Claro, Madeleine. ¿Alguien más que me decía algo? Yo A ver, vamos, Emily. es lo que determina qué es lo bueno y cómo se debe actuar. Y la moral es un conjunto de normas. Ya que son las normas. determinan. Bueno, son las normas y la otra es sobre lo bueno y lo malo. Ismael. Que la ética es más como que por los actos que uno tiene, si está bien o está mal, lo que hace, y la moral de los valores que uno ya aprende, los ideales, esas cosas. No tanto, las dos cosas que usted me plantea son moral. Vamos a recapitular aquí. Tengan en cuenta, por favor. La ética estudia la moral. Es la reflexión filosófica sobre la moral. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, una persona es injusta con otra. Eso es un acto moral porque depende de normas, conductas, convivencia. Propio mío, cómo yo actúo. En cambio, la ética es el análisis sobre ese acto. ¿Realmente lo que hizo esa persona es justo o es injusto? ¿Quién dice lo que es justo? La ética está en el ámbito de la filosofía. La moral está más en el comportamiento en sí mismo. No se olviden esa diferencia. No tiene que ver tanto con la gente, es decir, el conjunto de personas y lo que yo pienso. No está por ahí la diferencia. No es, por ejemplo, mi actuar y el actuar de todas las personas. No es esa la diferencia entre ética y moral. Como les digo, la ética es el estudio sobre el comportamiento moral. Estudia cómo las personas se comportan, si realmente ese comportamiento es correcto o no correcto, y se saca ideas, nociones, teorías. Entonces, un grupo de personas, por ejemplo, en una civilización X, sacrificaban a otras para sus dioses. Ese es un acto moral, porque ese grupo de personas está actuando directamente con su perspectiva. Es un acto moral. ¿Qué sería lo ético? Preguntarnos si es que eso que hace esa civilización se justifica como algo justo, como o no es justo, o no es bueno, o si es bueno. Prácticamente, ¿dónde está la pregunta sobre lo bueno y lo malo? En la ética, no en la moral. Ahí hay algunas confusiones. Por favor, tomar en cuenta sobre todo esta pregunta. Miren aquí la pregunta. La moral se pregunta cómo debemos actuar. No solo yo, sino todas las personas. ¿Cómo debemos actuar? ¿Y cómo actuamos? Conforme a lo que nos han enseñado, conforme a nuestros valores,
conforme a nuestros ideales, conforme a lo que las normas que tiene la sociedad, conforme a las leyes, ¿sí? Eso es un acto moral, esa es una pregunta moral. Ahora, ¿qué es la pregunta ética? ¿Es racional que existan juicios morales que determinen lo que debo hacer? ¿Es realmente importante que existan normas en la sociedad? Esa es una pregunta ética. Dudas, preguntas, inquietudes, por favor, no se confundan entre estos dos elementos. Obviamente, los dos están interrelacionados, eso ya lo sabemos, pero no son exactamente lo mismo. Estas preguntas deben estar claras. Podemos plantearlo de otra forma. La ética es un estudio filosófico. Como estudio filosófico, se cuestiona, se pregunta, analiza de forma general para todos, si los actos en general o si existen normas que sean básicas para todos. Y la moral ya es del acto concreto, no solo de una persona, sino puede ser de un grupo de personas, de una civilización, pero ya concretamente lo que están haciendo. No olvidarse estos elementos. Si no ha copiado, tal vez copien esas preguntas para que tengan un poco más claro y no nos confundamos. Estamos un poco confundidos en la perspectiva de la ética y la moral, pero no importa. Lo importante es que vayamos complementando estas ideas y estas perspectivas. ¿Dudas, inquietudes entre ética y moral? ¿Regreso a alguna diapositiva tal vez? ¿No? Por favor, tomarán en cuenta, tomarán nota, porque después sí yo estaré hablando indistintamente de ética y moral y es importante que sepamos los conceptos y que, por ejemplo, no lleguemos a confundirnos o yo tal vez utilice a propósito o por alguna equivocación mal el concepto ética y el concepto moral y ahí se generen confusiones, ¿sí? Bien, hablábamos de esta consideración. Hay dos elementos dentro de la perspectiva propia de lo que estuvimos nosotros analizando en cuanto a los comportamientos éticos. Dentro de esta perspectiva, todo análisis debe ser desde la toma de decisiones prudentes y del respeto de los derechos humanos. Es decir, existen normas o leyes para todos, sí, los derechos humanos, y se han analizado desde una reflexión ética. Podemos decir que hay elementos que nos engloban a todos, entonces parte de esta consideración. Y estuvimos, bueno, hablando de moral crítica, pero sobre todo reflexionando en este caso. Veíamos que estarán los campos de concentración, propiamente bajo el ideal nazi de una raza aria, y esto es lo que nos va a decir un análisis crítico de lo sucedido. En la Segunda Guerra Mundial, esta filósofa, Hannah Arendt, se generó, dice ella, tal inconsciencia ética que era imposible distinguir lo bueno de lo malo. Eso es lo que dice Hannah Arendt que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. No era solo que se comportaban moralmente mal, es decir, se comportaban con una moral en contra de alguna norma, estaban dentro de la normativa. Lo que dice Hannah Arendt es que realmente no existía conciencia ética, no había reflexión, nadie se paraba a pensar qué sucede en nuestra realidad. No se distinguía lo bueno de lo malo. El objetivo era mediático. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, en los campos de concentración, se hicieron estudios sobre el cerebro humano. Sabemos muy bien que esas personas fueron violentados sus derechos para el estudio de esta consideración. Entonces, Hannah Arendt dice, no hay conciencia, no se dan cuenta de lo que es bueno y malo. Se ha perdido el análisis ético, la reflexión ética. Moral existe porque se comportan de una u otra forma. Es decir, actúan frente a las leyes, a las normas, a los mandatos, pero no hay ética. Porque no se distingue qué es lo bueno de lo malo. No hay ningún tipo de reflexión. Esto es propiamente lo que dice en este caso Hannah Arendt. Eso es lo que ha sucedido. Sí.
Nos quedamos con una frase también de Hannah Arendt. Quien no esté interesado en los asuntos políticos tendrá que conformarse con lo que sea decidido sin él. Hannah Arendt dice que es propiamente una consideración del ser humano el preguntarse por lo político, y está muy ligado a esta perspectiva de la ética y la política. ¿Qué quiere decir aquí propiamente Hannah Arendt? Que debemos preocuparnos de lo que está sucediendo en nuestro alrededor. No podemos seguir coexistiendo simplemente con lo que se nos dice que debe ser lo correcto, con las normas, con la moral, que se nos plantea como la correcta, sino que debe haber una reflexión detrás, un análisis coherente de lo que se viene planteando. Entonces, esta perspectiva, prácticamente Hannah Arendt está evidenciando que no existió ningún tipo de análisis. Obviamente no en todos los casos. ¿Alguien tal vez ha visto la película La lista de Schindler? ¿Nadie? ¿Nadie ha visto esa película? Bien, en esta, y espero que algún día la vean, en esta película lo que se retrata principalmente es un nazi, un alemán nazi, dueño de varias empresas, que en un momento de su existencia genera un análisis crítico de la realidad y se da cuenta que lo que se está realizando no es correcto y comienza a ayudar a muchos judíos a escapar. Obviamente esto está basado en la vida real, por lo tanto demuestra que sí, una persona, un grupo de personas, una persona se pregunta, analiza sobre lo que realmente está sucediendo, puede cambiar la realidad. Y aquí nos preguntamos, ayúdeme Natalia con la primera pregunta. ¿Qué habría pasado si los soldados que trabajan en los campos de concentración hubieran tenido moral crítica? ¿Qué cree usted? ¿Hubieran podido cambiar algo o no hubieran cambiado nada? ¿Se hubieran quedado solo con la posibilidad de...? O sea, si ellos hubieran como puesto retena para no hubieran matado a tanta gente, no hubiera tantos muertos. Bueno, ¿cree usted que hubiera sido factible, que hubiera sido posible? Es decir, yo no quiero matar a nadie más. ¿Qué cree que hubiera pasado? En parte, si los soldados se unían y ponían frente a los coroneles o a las personas que estaban al frente, pues sí pudieron haber evitado muchas muertes de ellos. Entonces necesitábamos, obviamente, de que una persona, un grupo de personas entren en conciencia y se pongan en contra de esta perspectiva. Gracias, Natalia. Es importante tomar en cuenta esta pregunta, porque aquí justamente está el comportamiento ético o antiético. Los comportamientos realmente antiéticos han generado mucha destrucción, muerte y genocidios en general. No podemos quedarnos sin preguntarnos lo que está sucediendo en nuestro país. Y regresando a la frase de Hannah Arendt, a veces nosotros decimos, bueno, yo no me interesa quién sea el presidente, no me interesa votar, voy a votar seguramente cuando me toque votar, de ahí no participo de ningún proceso porque no me interesa y todos son corruptos. Este tipo de opiniones hace que realmente no tengamos un horizonte, no tengamos la posibilidad de cambiar. Es verdad que no es sencillo, no es yo elijo a un presidente y va a cambiar todo. Necesita de nuestra participación, pero quien no se pregunta, quien no analiza, quien no investiga, quien no critica, realmente se queda en la perspectiva de la toma de decisiones de alguien más. Alguien más le va a dar decidiendo. Vamos a anotar esta pregunta y la vamos a tratar de contestar. ¿Existen situaciones parecidas en nuestra sociedad donde la gente no quiera ver o aceptar formas de violencia? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Alguien alguna idea? ¿Existen situaciones parecidas en nuestra realidad? ¿Hay este tipo de situaciones? ¿O no? ¿O creen ustedes que no ha pasado nada parecido a
Bueno, tal vez no a lo de los nazis, pero sí donde exista violencia. ¿Qué creen ustedes? ¿Alguien? ¿Alguna opinión? ¿Algún criterio? En algunas manifestaciones. ¿Qué pasa en una manifestación? Seamos concretos. ¿Qué manifestación? No importa que me diga aquí el año en este momento, sino tal vez en la última que existió en el país. ¿Cuál se acuerda? En las manifestaciones, pues, policías usan gas lacrimógeno para disipar las masas. ¿Cómo se llama? No recuerdo. Ya, ¿dónde está ahí el acto de violencia? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el inconveniente ahí en el uso del gas lacrimógeno, por ejemplo, lo que vemos aquí en la imagen? En los que algunos manifestantes pueden resultar heridos. Ya, pero digámoslo así, si hay un grupo de manifestantes que no están opinando de forma pacífica, ¿qué hacer entonces para que no se genere violencia? Podemos plantear, bueno, ahí ya tienen una idea. En las manifestaciones, sobre todo, se han dado muchos actos de violencia. ¿Qué otros elementos? Busquémoslo tal vez a través de la historia. ¿Qué actos de violencia podemos nosotros plantear como elementos que realmente sean actos en los cuales se genere esta violencia en todo sentido? ¿Sí? Vamos a tratar de contestar esta pregunta. Vamos a subir a Educay desde su punto de vista. ¿Sí? Traten de plantearse situaciones que ustedes hayan visto. No me vaya a decir lo sucedido en la guerra del Cenepa, ¿no? Algo que usted haya visto. Por ejemplo, ¿qué está sucediendo en el Ecuador, en las cárceles? Dígame, Emilia. También en el caso de los hermanos Restrepo. ¿Ya qué sucedió ahí? Los secuestraron y los torturaron la policía ecuatoriana. Bueno, vamos a investigar un poco sobre lo que encuentre, ¿sí? Sí, uno de esos casos puede ser el de los hermanos Restrepo. Les doy tiempo, está subida la pregunta, pero les doy bastante tiempo para que puedan realizarlo hasta la siguiente semana. Traten de buscar cosas que les llamen la atención. Por ejemplo, puede ser también los casos en las cárceles de lo último que ha sucedido en el Ecuador. Es un inconveniente que es aceptar las formas de violencia. ¿Por qué es aceptar las formas de violencia? Porque nosotros estamos acostumbrados a que las personas que están dentro de la cárcel son personas agresivas, son problemáticos, y en realidad una cárcel es un centro de rehabilitación y las personas deben, en lo posible, esa misma palabra, rehabilitarse. ¿Sí? Vamos a tomar un elemento. ¿Alguien alguna duda, alguna inquietud? Espero que quede claro esta perspectiva, esta pregunta sobre todo. La pregunta dice claramente, cuando no se quiere ver o aceptar formas de violencia. Cuando, por ejemplo, el caso de los femicidios. Cómo la sociedad ecuatoriana ha tenido que pasar muchos procesos para aceptar que realmente eso es un acto de violencia. Y lo veíamos como normal. ¿Sí? A eso se refiere. ¿Alguien más? ¿Algún tema que pueda sugerir o que necesite que se evalúe? Bien, entonces, la siguiente clase vamos a estar viendo la dicotomía entre el bien y el mal. Pero, ¿de dónde vamos a iniciar nuestro análisis? A través de la reflexión filosófica que se inauguró en la modernidad a partir del siglo XVI. Vamos a estar analizando los filósofos del siglo XVI, que ya algo vimos de los modernos, y algunos de los filósofos del siglo XIX que se llaman los maestros de la sospecha. Vamos a estar analizando algunos de estos elementos
que propiamente tratan de generar un análisis entre lo que es bueno y lo que es malo. Bien, jóvenes, vamos a cerrar ahí esta clase, que como ustedes pueden ver ha sido un recuento. Lo que cierra esta clase es esta pequeña pregunta que sintetiza en lo posible todo lo que nosotros hemos estado revisando. No se olvide, si algún trabajo le faltó subir, obviamente me falta revisarles uno que otro trabajo, avíseme para recalificarle.